En este video vamos a comenzar a trabajar con la unidad 2, que tiene que ver con las necesidades hídricas de los cultivos. Antes de comenzar a elaborar algunos cálculos, comenzaremos por abordar algunos conceptos que están vinculados a las necesidades hídricas de los cultivos. Bueno, empezaremos por abordar dos conceptos. Uno es evapotranspiración y uso consultivo. Si comenzamos por definir lo que conocemos por evapotranspiración, lo podríamos identificar como un proceso del ciclo hidrológico, una de las fases del ciclo hidrológico, y que a su vez está compuesta por dos procesos diferentes, que es la evaporación y la transpiración. Si nos ponemos a definir lo que es la evaporación, podemos decir lo que nos menciona aquí en este enunciado, que es un fenómeno físico en el que el agua pasa de líquido a vapor. Básicamente, con eso podríamos decir lo que es la evaporación. Pero aquí vemos que aborda o que incluye lo que es la sublimación. ¿Y qué es la sublimación? Es aquel proceso en que se pasa de estado sólido a vapor. Está incluido dentro del proceso de evaporación. Bien, aquí tenemos una definición formal de lo que es el proceso de evaporación dentro del ciclo hidrológico y vemos que es un proceso por el cual el agua pasa del estado líquido en que se encuentra en los almacenamientos, conducciones y en el suelo, en las capas cercanas a su superficie, a estado gaseoso y se transfiere a la atmósfera. Esa es la definición que vemos en la evaporación, pero desde el punto de vista de la hidrología, que es lo que más nos interesa y que nos afecta a lo que tenemos en las cuencas. Como pueden ver, cuando nosotros trabajamos con el concepto de evaporación dentro de una cuenca, tenemos almacenamientos de agua, los cuales pueden ser naturales o pueden ser artificiales. Un natural puede ser el lago, una laguna, un artificial, pues una presa. Las conducciones, podemos tener una red de canales a superficie libre, en el cual, al estar expuesto el líquido a la radiación solar, puede presentar efectos de evaporación. Y en el suelo se refiere a lo que tiene que ver con la humedad contenida en el suelo, la cual, la más superficial, pues va a presentar el fenómeno de evaporación. Bien, pues en este contexto, cuando evaluamos dónde se produce la evaporación, vamos a poder encontrar que desde la superficie del suelo, en la vegetación, cuando se presenta una tormenta, sabemos que después de la tormenta hay agua que queda retenida en la vegetación. Posteriormente, la radiación puede generar evaporación a partir de esa agua contenida en la vegetación. Desde las superficies de agua, que están expuestas a la radiación solar, como los ríos, los lagos, los embalses, y desde el suelo, agua infiltrada que se evapora desde la parte más superficial. Bien, ¿y qué es la transpiración? Finalmente, pues sabemos que todos los seres vivos presentamos el proceso de transpiración, tanto las plantas, los animales, todos experimentamos en algún momento la transpiración y que es una forma en que las plantas liberan agua a la atmósfera. Bien, si nosotros juntamos los dos procesos, tanto evaporación como transpiración, llegamos al proceso de evapotranspiración, que no es más que la combinación de evaporación y transpiración. Aquí está la definición formal de lo que es transpiración. Es el agua que se despide en forma de vapor de las hojas de las plantas. Esta agua es tomada por las plantas naturalmente del suelo. Y esta definición, pues, es desde el punto de vista de la hidrología, que más es a lo que estamos enfocados en esta unidad. Bien, ahora, ¿qué es el uso consultivo? Ya sabemos qué es la evapotranspiración, pero ¿qué es el uso consultivo? ¿A qué se refiere el concepto de uso consultivo? Bueno, el uso consultivo va a ser la suma de la evapotranspiración más el agua que las plantas retienen para su nutrición. Es decir, si tenemos una planta,
calculamos su evapotranspiración de esa planta, el agua que esa planta retiene para su nutrición, y la suma de esas dos cantidades nos va a dar el uso consultivo de esa planta. ¿Qué porcentaje representa cada uno para la planta? La evapotranspiración representa el 99%, mientras que el agua que las plantas retienen para su nutrición es solamente el 1%. ¿Esto a qué nos lleva? A que prácticamente cuando nosotros cuantificamos la evapotranspiración, pues tenemos calculado el uso consultivo. Es decir, que para fines prácticos, lo que vamos a hacer para los diseños de sistemas de abastecimiento de agua para riego, prácticamente nos enfocaremos en calcular la evapotranspiración y con eso el uso consultivo, ya que se minimiza el porcentaje que puede utilizarse para la nutrición de las plantas. Bien. Entonces, en la práctica, los términos evapotranspiración y uso consultivo vamos a poder encontrar que se usan como sinónimos, pero no son los mismos, ¿no? Vemos que no es lo mismo. Teóricamente no son lo mismo, pero para fines prácticos los vamos a poder encontrar que se manejan como sinónimos. Una definición formal de lo que es uso consultivo la podemos encontrar con la que hizo Domingo en el 2002, en el cual define el uso consultivo como la cantidad de agua requerida por la planta para la formación de sus tejidos y el agua que transpira, más la cantidad de agua que se evapora en la superficie del suelo sobre la que se desarrolla. Todo eso podemos incluir en la definición de uso consultivo. Bueno, aquí vemos un esquema de cómo se presenta el uso consultivo de acuerdo a esa definición. Bien. ¿Por qué es importante calcular la evapotranspiración y por lo tanto llegar al uso consultivo? Porque va a ser un factor determinante en el diseño de los sistemas de riego. Si yo quiero saber cuánta agua me demanda un cultivo, necesito determinar su uso consultivo y por lo tanto definir cuánto es su evapotranspiración. Eso me va a permitir dimensionar sistemas de riego, obras de almacenamiento, la conducción, la distribución, el drenaje, a partir de esta información. Por eso va a ser muy importante su cálculo. Un ejemplo que me permite es que para poder obtener el volumen útil de una presa, si ustedes recuerdan cuando vimos lo del volumen útil en las presentaciones pasadas, para abastecer una zona de riego necesito determinar ese volumen útil, pues este va a depender en gran medida del uso consultivo que se tengan en los cultivos a los cuales va a abastecer esta presa. Por lo tanto, va a ser un factor determinante el cálculo que realicemos del uso consultivo. ¿Qué factores pueden intervenir en que yo determine, en que yo calcule el uso consultivo? Aquí, si ven, está una clasificación. Se enmarcan 4: el suelo, características del suelo, características del cultivo, del agua y del clima. Si nos fijáramos en el suelo, tendríamos que ver su textura, la estructura. Si viéramos el cultivo, cuál es el tipo de cultivo, qué variedad, cuál es su ciclo vegetativo, es decir, desde que se siembra hasta que se cosecha, cuánto dura en tiempo. El agua, cuál es la práctica de riego, cómo es la disponibilidad. Y si ven, aquí está marcado en rojo el clima, porque posiblemente es el que más variables o factores pueda considerar. ¿Cuáles son los factores climáticos que afectan al uso consultivo? Pues la precipitación, la temperatura, la radiación solar, la humedad, el viento y la latitud, es decir, el sitio donde se localiza. ¿Es importante el sitio? Pues la verdad es que sí, porque con la latitud yo puedo identificar una zona de cultivo que está en el norte del país o en el sur del país, los cuales, aunque fueran las mismas hectáreas con el mismo cultivo, tendrían diferentes usos consultivos. Bueno, ahora, ¿cómo calculamos la evapotranspiración? Vamos a ver que hay diferentes métodos para realizar el cálculo.
del uso consultivo y que en realidad serán métodos para calcular la evapotranspiración. Son métodos indirectos porque la evapotranspiración es muy difícil de calcular o más bien de medir. Prácticamente resulta muy complicado medirla, pero la forma como se ha hecho el cálculo de la evapotranspiración real es a partir de un balance. Nosotros sabemos que en una cuenca se presentan los procesos del ciclo hidrológico. Si yo puedo modelar en una cuenca la precipitación, lo que se infiltra y lo que escurre, al hacer yo un balance puedo sacar cuánto se evapotranspiró, porque sé que es parte de ese proceso hidrológico en una cuenca. Sé cuánto entra, cuánto salió, por lo tanto, cuánto se almacenó y por lo tanto, cuánto se evapotranspiró. Bien, esa sería una evapotranspiración real. Los métodos indirectos es no hacerlo de manera directa, sino lo que vamos a hacer es, con base a las características del cultivo, calcular cuál sería la evapotranspiración potencial. Tenemos unas características climáticas, unas características del cultivo y con base a eso determinar una evapotranspiración potencial y considerar esa evapotranspiración potencial como el uso consultivo. Los métodos que tenemos es el método de Blaney-Criddle del año 77, el método de Thornway del 48, el método de Turk del 68 y el método de Penman-Montaigne del 65. Y tenemos uno de Penman-Montaigne modificado, que es más actual. El que vamos a abordar aquí en el curso para fines de diseño va a ser el método de Blaney-Criddle. Bueno, hay otro, el método de Priestley. Les mencionaba que el método que vamos a estar trabajando es el método de Blaney-Criddle, es el que implementaremos para fines en este curso, ya que es uno de los que más variables consideran. Si bien hay otros que consideran más, como el de Penman-Montaigne, se vuelven inviables en algunos aspectos, ya que demandan información que a veces no contamos por parte en el territorio nacional. Y el método de Blaney-Criddle, toda la información que nos solicitan, la tenemos disponible para hacer cálculos. Bien. ¿Cómo se maneja el método de Blaney-Criddle? Bueno, es un método que propusieron Joseph Blaney y Brian Criddle, en el cual nos permite calcular la evapotranspiración. Una vez conocido un coeficiente, la evapotranspiración potencial durante el ciclo vegetativo en centímetros, una vez conocido un factor de temperatura y luminosidad y un coeficiente global de desarrollo. Este depende de variables climáticas y este depende de las características del cultivo. El coeficiente global de desarrollo generalmente irá entre 0.5 y 1.20. Si uno fuera a calcular la evapotranspiración potencial para todo el periodo del ciclo vegetativo, trabajamos con un coeficiente global de desarrollo. Pero la realidad es que trabajamos con coeficientes parciales. Ahorita vamos a ver cómo trabajamos dichos coeficientes parciales. Bien, ¿qué es el ciclo vegetativo del cultivo antes de continuar con el método? Va a ser el tiempo que transcurre entre la siembra y la cosecha de dicho cultivo. Por lo tanto, va a variar de cultivo a cultivo. De hecho, tenemos algunos que no son de temporal, sino que son perennes. Es decir, no duran 4 meses, sino todo el año es parte de su ciclo vegetativo. O incluso, si la zona es de riego, pues posiblemente, aunque el cultivo sea de temporal, como la alfalfa, posiblemente se hagan 2 siembras y cosechas durante un año. Algunos ciclos vegetativos de algún cultivo, espero conozcan algunos que al menos hayan escuchado de cuáles son los ciclos vegetativos y ahora veremos los tiempos que tienen cada uno a partir de unas tablas. Bien, ¿qué características climáticas considera el método de Blaney-Criddle y características del cultivo? Las variables que va a considerar son temperatura, número de horas de sol diarias, el tipo de cultivo, duración del ciclo vegetativo, la temporada de siembra y zona donde se encuentra el cultivo. Son las variables que va a estar utilizando el método de Blaney-Criddle para poder estimar dicha evapotranspiración potencial.
Esta es la ecuación general de Blaney-Crider. Y aquí podemos ver la ecuación para calcular F, que es el factor. Creo que acá está, aquí va a haber un error. Aquí están cambiados las variables. Se lo marco y para poderlo corregir, ya que KG es el coeficiente global de desarrollo y F mayúscula es el factor de temperatura y luminosidad, para que hagan esa corrección, ¿no? Están cambiados aquí los coeficientes. KG es el coeficiente global de desarrollo y F es el factor de temperatura y luminosidad. Bien, haciendo esa corrección y regresando a la presentación, les mostraba aquí cómo calcular el factor de temperatura y luminosidad. Como es para todo el periodo, nosotros sabemos que nos interesa calcularlo a escalas mensuales. Porque, por ejemplo, un cultivo que tenga una duración o un periodo de desarrollo de 4 meses, es decir, se cultiva, se siembra en enero y se cosecha en abril, va a durar 4 meses su ciclo de cultivo, su ciclo vegetativo. Entonces, si lo quisiéramos calcular, la evapotranspiración para los 4 meses, podremos trabajar con un coeficiente global. Pero si nos interesa calcularlo para el mes 1, para el mes 2, para el mes 3, para el mes 4, es decir, desagregada esa demanda de uso consultivo, vamos a trabajar con coeficientes parciales. Y ahorita vamos a ver cuáles son los valores. En lo que respecta al factor de luminosidad y temperatura, vamos a hacer lo propio. Vamos a calcularlo, este factor, a partir de valores mensuales. Para ello, este valor n tomará valores de 4 meses, 5 meses, 12 meses, en función de cuánto vaya a durar el ciclo vegetativo de dicho cultivo. Entonces, lo vamos a calcular con esta ecuación, que si ven es una sumatoria, desde igual a 1 hasta n, donde n es el número de meses que dura el ciclo vegetativo del cultivo que estemos trabajando. Bien, ahora, ¿cómo calculamos esta variable FI para cada uno de los meses? Pues va a estar en función de dos variables. La temperatura media del mes I, en grados centígrados, y el porcentaje de horas de sol del mes I con respecto al año. Y lo vamos a ver ahorita en una tabla, en la tabla 1. Y aplicamos esta ecuación. Entonces, si lo fuéramos a hacer el cálculo para enero, metemos el porcentaje de horas de sol en el mes de enero, la temperatura media del sitio del mes de enero, y con eso calculamos el factor de luminosidad y temperatura del mes de enero. Un aspecto importante, si ocupamos temperatura media del mes, ¿qué ocupamos? Ocupamos información de una estación climatológica cercana al sitio de estudio. Entonces vamos a necesitar hacer análisis de información climatológica cerca de la zona de estudio para poder disponer del cálculo de los factores de luminosidad y temperatura. Si el sitio en el que estemos trabajando, el proyecto, se encuentra en una zona árida, que esté definida como zona árida, de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, entonces los valores del factor de luminosidad y temperatura se van a corregir y vamos a calcular un factor de corrección con esta ecuación. Esta ecuación, si ven, contiene la temperatura media del mes y con eso vamos a calcular el factor de corrección para ese mes. Y lo corregiremos para todos los meses, calculando cada valor en cada mes, en función del valor de temperatura que le corresponde. Una vez que calculemos este valor, lo multiplicamos por el factor de luminosidad para que quede corregido. Bien, con eso podemos calcular la evapotranspiración en periodos más cortos que un ciclo vegetativo, ya que introduciremos el valor del factor de luminosidad mensual
y el coeficiente de desarrollo parcial, que es el valor para cada mes. Y con esto obtendremos evapotranspiración potencial para el mes correspondiente. Si ocupa que se haga una corrección, pues además añadiremos el factor de corrección acá. Lo multiplicaremos por el factor de corrección, que, si no mal recuerdo acá, le llamamos KTI, ¿no? Entonces, aquí iría otra variable más, que sería KTI, para hacer la corrección. Si no es zona árida, pues este no se incorpora y solamente se calcula con estos dos. Entonces, ETI va a ser la evapotranspiración potencial durante el periodo I. KCI es un cociente de desarrollo parcial. Y bueno, con eso vamos a realizar los cálculos. Esta es la tabla 1 a la que hacía mención en la ecuación. ¿Qué información tiene esta tabla? Si ven, son valores de porcentajes de horas de sol del mes con respecto al año. Y ven latitud norte, porque estamos en la zona norte. Hay una para latitud sur, pero aquí en México pues no la necesitamos. Aquí vienen los meses y vienen el porcentaje de horas de sol en el mes. Y de aquí vamos a sacar el valor de la variable que necesitamos para la ecuación, la variable P. Aquí continúa hasta los 60 grados, y ven, van desde los 0 grados, latitud norte, hasta los 60 grados. Bien. Ahora, los coeficientes globales de desarrollo. Aquí están los coeficientes globales de desarrollo. Si ven, están para cada uno de los cultivos. Y podemos ver su ciclo vegetativo también. Por ejemplo, el aguacate es perenne, es decir, los 12 meses. Y su coeficiente global, KG, va desde 0.5 a 0.55. Ajonjolí, de 3 a 4 meses, su coeficiente global, 0.8. Aquí está la alfalfa, entre heladas en invierno, algodón, 6 a 7 meses, arroz, 3 a 5 meses, y están cada uno de los coeficientes globales de desarrollo. Y bueno, la lista sigue acá, ¿no? Están mango, maíz, lechuga y col, papaya, plátano. Aquí están sus valores de coeficientes de desarrollo. Bueno, aquí está más o menos el proceso, cómo se aplica el método de Blanik-Rieder. Como han visto, el proceso de cálculo requiere información climatológica de una o varias estaciones de medición cercanas a la zona de estudio, de acuerdo a la disponibilidad de información, así como información de los tipos de cultivo que se pretende desarrollar o los que ya existen en el caso de los sistemas de riego en producción. Con la latitud de cada estación climatológica se determina el porcentaje de horas de sol, es decir, determinamos la latitud que tiene la estación climatológica, que tiene que ser la más cercana a la zona de proyecto, calcular el porcentaje de horas de sol, la variable PEI, con respecto del mes, con respecto al año, y en conjunto con las temperaturas promedio. Una vez analizada la temperatura, se determina el factor de temperatura y luminosidad. Los coeficientes de desarrollo parciales se presentarán con los valores máximos para los meses de mayor temperatura, abril a septiembre, y los valores mínimos para los demás. Y bueno, déjenles muestro ahorita. Cambio el puntero. En estos gráficos vamos a poder observar los coeficientes de desarrollo parcial. Hace un momento les mostraba los coeficientes de desarrollo global. Si ven, puede ser un valor constante o valores que varíen en un rango. Pero si me interesa ya hacer un análisis más detallado a cada mes de la demanda que tenga los cultivos, tengo que trabajar con los coeficientes de desarrollo parcial. Aquí pueden ver los gráficos de los coeficientes de desarrollo parcial. Por ejemplo, el caso del trigo, trigo en invierno, el algodón, el sorgo.
cada uno de estos cultivos. Aquí vemos, por ejemplo, huertas de plantas caducas, con cubierta, sin cubierta, que son aquellas plantas que renuevan su follaje, pierden el follaje y vuelven a renovar. Tenemos el caso aquí del nogal, del aguacate, de la alfalfa, del frijol, lechuga, zanahoria, papa, calabaza, tomate. Tenemos aquí los ciclos vegetativos y de aquí podemos sacar los coeficientes parciales. De aquí podemos sacar los coeficientes parciales. Aquí están huertas de cítricos como naranja. Aquí está la remolacha o betabel, conocemos nosotros como betabel. Aquí está el maíz de grano o maíz ensilado. Y aquí tenemos pues algunos. Ahí en la plataforma ustedes van a poder encontrar un PDF que tiene estos valores del ciclo vegetativo para poder sacar los coeficientes parciales de desarrollo. En otro video veremos un ejemplo de aplicación de cómo calcular el uso consultivo a partir de obtener la evapotranspiración potencial con el método de Blaney-Criel.